Renací junto a Sorin. En nuestra vida anterior, estábamos profundamente enamorados, nuestro vínculo era inquebrantable. Pero esta vez, él pasó del éxito al poder, alcanzando los rangos más altos de la sociedad. Esperé 5 años enteros. Sin embargo, nunca vino a mi familia a proponerle matrimonio. Finalmente me di cuenta. Resultó que él quería una vida diferente. En nuestra vida pasada, Sorin y yo éramos la pareja modelo. Querido y admirado por todos. Por las mañanas me pintaba las cejas con esmero. Al llegar a casa, me traía un ramo de flores de albaricoque. Cuando tenía frío, me calentaba los pies con sus manos. Para cuando llegó a la mediana edad. Era un hombre de alto rango, pero su corazón era solo mío. Rechazó todas las ofertas de concubinas y mater-stands. Negó a quienes buscaban complacerlo. Éramos felices y devotos. Nuestro amor es inquebrantable. 10 años pasaron así. Uno tras otro. Esta vez, cuando otros pretendientes vinieron a pedir mi mano, los rechacé a todos. No importaba lo ricos o guapos que fueran. Los rechacé. Esperaría a Sorin. Le dije a mi padre que ya le había entregado mi corazón a alguien. Ese año que viene. Después del éxito de Sorin en los exámenes. Él venía a proponerme matrimonio. Mi padre me regañaba, diciendo que había perdido el juicio, prefiriendo a un pobre erudito antes que a un noble heredero. Le dije que Sorin triunfaría. Su futuro es ilimitado. Aunque Sorin tenga un gran talento, podrá superar el legado centenario de una familia noble. Antes de que mi madre falleciera, hizo jurar a mi padre que me cuidaría. O si no, nunca nos encontraríamos en la otra vida. Mi padre, aunque furioso, no se atrevió a obligarme. Así que rechacé a todos los pretendientes que se presentaron. Pasó la primavera y llegó el otoño. La luz de la luna seguía igual. Esperé. Año tras año. En el primer año, recordé cómo Sorin me había contado que una vez un joven vástago lo había humillado. Pensé. Quizás mi renacimiento tuvo como propósito salvar al joven Sorin. Cuando Sorin fue rodeado y golpeado por otros, corrí a ayudarlo. A los 16. Los ojos de Sorin brillaron de sorpresa. Me dio las gracias cortésmente. Su tono distante gracias. Cuando sentí su frialdad. La brecha entre nosotros. Pero entendí que apenas nos conocíamos en esta vida. Pagué sus estudios en secreto. Le brindé ayuda financiera a distancia. Le dejé dinero en el alféizar de la ventana. Solo me sentí tranquilo cuando supe que se lo había llevado. En el segundo año Sorin obtuvo la máxima calificación en los exámenes. Pero cuando llegó el momento de proponer matrimonio, había entrado en la corte. Y quizás algo había sucedido. Le rogué a mi padre que le ofreciera más ayuda. A regañadientes. Mi padre accedió. Y lo ayudó a afianzarse en la corte. Sin embargo, Sorin parecía evitarlo. Nunca vino a visitarlo. Intenté simular un encuentro casual. Pero siempre tenía tanta prisa que nunca me dio la oportunidad. En el tercer año, Sorin seguía sin aparecer. Me pregunté si mi renacimiento había provocado algún cambio en el curso de los acontecimientos. Fue culpa mía, pensé. Me volví precavido. Tenía miedo de salir de casa. Ese año, reprimí mi anhelo. Solo me atreví a mirar a Sorin desde lejos. En el cuarto año, antes de que Sorin pudiera aparecer, mi padre me informó que Sorin había sido asignado a la región sur para asuntos oficiales al año siguiente. Ahora era un funcionario predilecto del emperador. Habiendo logrado numerosas victorias militares, pero no como en mi vida anterior, escuché las palabras de mi padre. De repente me di cuenta. Sorin también había renacido. ¿Cuándo había sucedido eso? Recordé la primera vez que lo conocí. Antes incluso de que dijera mi nombre, me había llamado cuando. Así que ya había renacido. Las flores del albaricoque caían suavemente de las ramas.
Un presentimiento me invadió el corazón. En efecto. En el 5.º año Sorin regresó del sur. Sin embargo, aún no había venido a proponerle matrimonio. En cambio, corrieron rumores de que pretendía casarse con la princesa Serafina. Afuera. La lluvia retumbaba contra el alero. Me quedé bajo la lluvia que caía. Mi corazón se hundía. Parecía que el vínculo que compartimos en la vida pasada no era más que un sueño para mí. Lo había esperado 5 años. Y ahora. Me había convertido en solterona. El número de pretendientes había disminuido de un flujo constante a solo unos pocos. Los que quedaban me querían como concubina o pertenecían a familias muy inferiores a la familia Wynne. La familia Wynne. Antes bulliciosa. Ahora se sentía vacía. Mi reputación se había visto manchada. Y mi padre se enfrentaba a muchos rumores. En ese momento. Por fin me di cuenta. En esta vida, Sorin quería un futuro diferente. Y en ese futuro, no había lugar para mí. Así que le concedería su deseo. Mirando las flores caídas, llamé a una criada y le dije en voz baja, díselo a mi padre. Estoy dispuesto a casarme. En cuanto dije esto, me desmayé en los brazos de la criada. El mundo se oscurece. Antes de que mi conciencia se desvaneciera, pensé. Este fue el fin de nuestro destino en esta vida. Sorin. Y de aquí en adelante. Ya no habría más vínculos entre nosotros. Meses después, volví a encontrarme con Sorin en un banquete. Justo antes de mi boda, me quedé en un rincón observándolo entrar. Rodeado de admiradores. Había alcanzado prominencia incluso antes que en nuestra vida pasada. Vestía una túnica de brocado blanco como la luna. Su figura alta y rasgos afilados llamaban la atención. Su rostro juvenil había madurado. Pero su presencia seguía siendo fría y digna. Su aura misteriosa hacía sonrojar a muchas mujeres. El corazón me dio un vuelco. Instintivamente di un paso hacia él. Sorin pareció sentirme. Levantó la mirada hacia mí. Pero antes de que pudiera alcanzarme. Una chica de rosa corrió a su lado, bloqueándole la vista. Sorin. Llevas puesto el cinturón que te hice hoy. Recuperé la consciencia. Era nada menos que la princesa Serapina. Que se aferró a Sorin. Marcando sutilmente su territorio. Sorin. Normalmente tan distante. Que ella estuviera tan cerca de él. Sin mostrar ningún desagrado. El banquete se prolongó unas cuantas rondas más. Cuando una criada vino a decirme que la princesa Serapina quería hablar conmigo sobre técnicas de pintura, no tuve más remedio que seguirla. La criada me condujo por un laberinto de pasillos. Finalmente llegué a un lugar apartado junto a una montaña artificial y un lago. Apenas me detuve, me abofetearon. Antes de que pudiera reaccionar, 2 criadas me obligaron a arrodillarme. Princesa Serapina. De pie sobre mí. Me miró con desdén. ¿Cuándo? Eres solo un sapo que sueña con comer carne de cisne. ¿Te atreves a codiciar a Sorin? Intenté explicarlo. Su Alteza me malinterpreta. Ya estoy comprometida. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. Eres como una rata asquerosa en la cuneta. Espiando a Sorin en secreto y dándole tu bolso. Un bolso destrozado fue arrojado a mis pies. Las flores de albaricoque bordadas eran apenas reconocibles. Ese bolso se usó para guardar el dinero que le envié a Sorin. ¿Cómo llegó a manos de la princesa Serapina? Ella respondió a mi pregunta. Sorin me dijo que estás loca por él y que eso le ha causado muchos problemas. Es bondadoso y no quería confrontarte directamente. Así que me dejó a mí encargarme. Me quedé atónita. Incapaz de comprender. Aunque no estuviéramos destinados a estar en esta vida, todo lo que compartimos en la anterior fue solo una mentira. Si hubiera hablado antes. Nunca lo habría buscado. ¿Por qué tiene que quitarme mi dinero mientras busca por todos los medios deshacerse de mí? La princesa Serapina admiró la palidez de mi rostro. Luego a por una sesión de insulsez.
Una criada entró y anunció la llegada de Sorin. Sus ojos brillaban. Como si un plan brillante se hubiera formado en su mente. Se volvió hacia mí y me dijo, hoy mismo te haré rendirte por completo. Así que ya no me atormentarás. El familiar sonido de pasos se acercaba cada vez más. La princesa Serapina gritó. Hermano Sorin. Sálvame. Diciendo eso, saltó al agua y me arrastró con ella. Quedé sumergido al instante. Mi mente estaba en blanco. El agua fría me inundó el pecho. Me oprimió los órganos. El recuerdo de la muerte de mi madre. Cuando un sirviente me empujó al río. Salí a la superficie bruscamente. El frío que me helaba los huesos me roía la voluntad. En lo más profundo de mi desesperación, vi a Sorin saltar al agua. Sabía que no sabía nadar. Y él sabía que le tenía miedo al agua. La esperanza me invadió. Pero lo observé mientras nadaba hacia la princesa Serapina sin dudarlo. La princesa Serapina fingió haber sido empujada al río. Forcejeaba fingiendo. Su doncella estaba de pie en la orilla. Observando sin hacer nada. Sin mostrar ninguna preocupación. ¡Qué acto tan grosero! ¿Cómo podría Sorin, que había vivido tantas vidas, creerlo? Pero lo hizo. Su expresión frenética no parecía fingida. De repente recordé mi vida pasada. Era nuestro tercer año de matrimonio. La princesa Serapina confesó abiertamente su admiración por Sorin. Mi padre. Incapaz de rechazar a su hija. Dudé, pero le sugerí a Sorin que se divorciara de mí y se casara con ella. En ese momento Sorin rechazó la propuesta de plano. Incluso renunciando a su cargo oficial. Mi padre tuvo que rendirse. Sorin siempre había evitado a la princesa Serapina. Una vez lo molesté. Le pregunté si de verdad no le gustaba la encantadora e ingenua princesa Serapina. Sorin se rió con amargura. No puedo permitirme un antepasado tan pequeño. Al año siguiente la princesa Serapina fue enviada a palacio. A los pocos años, falleció trágicamente. Escuché que su muerte fue horrible. Con señales de maltrato en el cuerpo. Después. Un año. Oí a Sorin murmurar en sueños. Si me hubiera casado contigo, no habrías tenido que ir al palacio. Todo es mi culpa. Te hice daño. Pero cuando despertó. Nunca volvió a hablar de ello. En aquel momento pensé que solo era culpa. Una pesadilla. Mirando hacia atrás, parece que hubo algo más. Mi cuerpo se hundió aún más. Vi a Sorin levantar con cuidado a la princesa Serapina en sus brazos y llevarla a la orilla. De principio a fin. Ni siquiera me miró. Mis extremidades se debilitaron. Y mi voluntad de sobrevivir empezó a desvanecerse. En ese momento. Una sombra. Tan rápido que apenas pude distinguirla. Salté al agua. Desperté y me encontré de nuevo en la finca de la familia Wynne. Mi padre tenía el rostro sombrío. Me instó a tomar mi medicina. Le aseguré que se calmara. Al menos la princesa Serapina había sido castigada. Mi padre nunca se había vuelto a casar a lo largo de los años. Temía que alguien de la familia volviera a maltratarme. Pero parecía. En un momento de descuido, la princesa Serapina me había vencido. Inmediatamente se arrodilló en el salón principal. Exigiendo justicia para mí. El rostro de mi padre se ensombreció. Aun con todo el cariño que sentía por su hija menor. No sería tan insensato como para dejarse engañar así. La princesa Serapina había sido castigada con la tarea de arrebatar ciervos y se le exigió que viniera a disculparse conmigo. Pero a pesar de que habían pasado varios días desde que desperté. Aún no había venido. Dada su naturaleza orgullosa, dudaba que lo hiciera. No me importó. Aunque. Sin embargo. Una persona inesperada me había enviado una invitación formal. Me intrigaba saber por qué Sorin, quien siempre me había evitado, me había enviado una invitación formal. ¿Ahora vienes de visita? Hice que lo dejaran entrar.
Sorin estaba en el patio mirándome desde lejos. Nunca entró en mi habitación. Su elegante figura se fundía con las flores de albaricoque en flor. Era una auténtica imagen de la primavera en su máximo esplendor. Habló con educación. ¿Cuándo, cómo? Estoy aquí hoy para ofrecer las disculpas de la princesa Serapina. Aún es joven y un poco consentida. Pero no tenía malas intenciones. Todas las criadas que estaban en la orilla eran buenas nadadoras. Así que no había peligro. La princesa Serapina acababa de cumplir 16 años. 5 años menos que yo y que Sorin. Pero sus palabras no tenían mucho peso. Antes de que pudiera terminar, empecé a toser. Miró mi cara pálida. Y su expresión se congeló un poco. Se recuperó rápidamente y dijo: llevaron a la princesa Serapina a los médicos. Estarán aquí hoy. Sorin provenía de un entorno humilde. Pero con el tiempo alcanzó prominencia. Casi llegó a ser primer ministro. Aunque su padre lo ayudó. Su éxito se debió principalmente a él mismo. Estaba sereno y desconcertado. Y sus palabras siempre eran cuidadosamente meditadas, sin dejar margen de error. Si alguien lo refutara, solo los haría parecer mezquinos e irrazonables. ¿Lo ves? Estaba usando esta habilidad conmigo. Sonreí y dije: está bien. Por suerte, la información parecía estar en el aire. Alguien vino a rescatarme. Simplemente no tuve tiempo de ver quiénes eran. ¿Podrías decírmelo, Sorin? La sombra que me salvó se fue sin dejar rastro. Solo los presentes sabían quiénes eran. Por alguna razón, el rostro de Sorin se ensombreció. Y cuando volvió a hablar, su tono se había enfriado. No te lo dije inmediatamente. ¿Cuándo? Porque quería preservar tu reputación. Para ser honesto, ya estuve comprometido con la princesa Serapina. Así que no me había salvado para evitar sospechas. Parecía que ya había tomado la decisión de no darme ni una mínima oportunidad. Me temblaban los dedos. Aunque ya me lo esperaba, oírlo decirlo me encogió el corazón, solo un poquito. Pero eso fue todo. ¿Cuándo te caes? Eres todavía una jovencita. El caballero que te salvó probablemente no quiso revelar su nombre por eso. Sus palabras daban la impresión de que quien me salvó esperaba que me aferrara a él. Tenía miedo de casarse conmigo. Supuso que otros también tendrían miedo. Sorin no parecía darse cuenta de que había renacido. Todo lo que había hecho en mi vida pasada fue porque lo admiraba. Se dio cuenta de mi silencio. Sorin hizo una pausa. Luego suavizó el tono y dijo: ¿Cuándo? Te deseo una pronta recuperación y espero que encuentres a alguien compatible. Su mirada se detuvo. Y había un sutil matiz en sus palabras. Lo entendí. Me lo estaba diciendo. En esta vida. No me enrede más con él. Reí en silencio y dije: gracias por tus deseos. Sorin. Para ser honesto, ya encontré uno. Ante mis palabras, el rostro habitualmente sereno de Sorin se quebró de repente. Su expresión se ensombreció. Y su voz se volvió fría, como una advertencia. Cuando se entusiasmó con mi incisión. Ya estoy comprometido. Por favor, ten cuidado. Parecía que lo malinterpretó. No pude evitar reírme un poco. Aunque me contuve, asentí y dije: ya lo has dicho. Sorin se quedó momentáneamente sin palabras. Frunció el ceño profundamente. Antes de murmurar: terco y testarudo. Dicho esto, se sacudió la manga y se fue. Como si temiera que me ensuciaran. Mientras me recuperaba, mi padre avisó a la familia que había sido designada como mi pretendiente. Les informé de la situación. El médico dijo que debido a mi frágil salud y a esta reciente calamidad, podría tener dificultades para tener hijos en el futuro. A mi padre le salieron aún más canas. Pero no sentí mucha pena. En mi vida pasada, tuve que esperar casi 10 años de matrimonio para tener una hija. Ella era frágil y enfermiza desde pequeña. Falleció antes que yo.
Fue un dolor que jamás quise recordar. Al pensarlo me invadieron recuerdos de mi vida anterior. Detalles que antes había pasado por alto ahora me vinieron a la mente. Mi hija, Eleoben. Su apodo era Niam. Eleoben significa largo recuerdo. Niam significa inolvidable. Me preguntaba si Sorin había elegido ese nombre pensando en alguien. Ese año, le tomé la mano a Niam mientras íbamos con Sorin a un templo a pedir bendiciones. Había un árbol antiguo en el templo. Sus ramas estaban adornadas con cintas rojas. Cada una contenía los deseos de innumerables personas. Tras ofrecer incienso, regresé y vi a Sor soltando a Niam y atando una cinta de seda roja al árbol. Le pregunté con indiferencia, ¿qué escribiste? Sorin. Sin cambiar de expresión, bajó a Niam con cuidado y me tomó la mano. Niam aún no sabe suficientes caracteres. Debemos darle más lecciones cuando regresemos. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Rápidamente cambió de tema. En ese momento, no le di mucha importancia. Probablemente era solo un simple deseo por la seguridad de la familia. Ahora, según lo recuerdo, la cinta de seda roja ondeaba al viento. Y las palabras se hicieron más claras. Era la tierna letra de Niam. Escrita con total claridad. Deseaba ver mi vida renacer. Y que vuelva a vivir. Me caí de la cama en shock. Mi Niam nunca estuvo destinada a vivir. El médico predijo su muerte desde su nacimiento, afirmando que no viviría más de 10 años. Falleció antes de alcanzar la madurez. Me negaba a creer que los dioses hubieran cambiado a mi Niam por la princesa Serapina. Pero no sabía que Sorin pudiera ser tan cruel. Despreció toda decencia humana y se atrevió a intentar intercambiar a su propia hija por otra mujer. En nuestra vida anterior, cuando falleció, me tomó de la mano y le pidió al cielo otra oportunidad. Solo para que pudiéramos estar juntos una vez más. Ahora, en esta vida. Lo entendí perfectamente. Su súplica de renacimiento nunca fue por mí, sino por él y la princesa Serapina. Nunca estuvo destinado a ser para nosotros. No solo esta vida. Incluso la supuesta felicidad de nuestra vida pasada fue una mentira. Llena de falsedades y pretensiones. En ese momento, llegó una criada con una carta. A la familia no le importaba si podría tener hijos. La criada transmitió el mensaje con entusiasmo. El joven amo de esa familia dice que quiere casarse contigo. Si te gustan los niños, está dispuesto a adoptarte después de la boda. ¿Cómo podría haber un esposo tan maravilloso? Claro. ¿Cómo podría existir un esposo así? De repente una figura imponente cruzó por mi mente. Poco después, al salir de Lausana, se anunció con gran fanfarria la boda de Sorin con la princesa Serapina. Las calles bullían de elogios. Una pareja perfecta. Dijeron. Una unión de talento y belleza. Se decía que Sorin, quien jamás había mostrado afecto por ninguna mujer, ahora estaba dispuesto a usar una horquilla hecha por la princesa Serapina solo para hacerla sonreír. La princesa Serapina había sido castigada escribiendo un libro. Este fue enviado a la familia Winne. Bastaba con un vistazo para reconocer la letra, cada carta provenía inequívocamente de Sorin. La letra de una persona puede cambiar. Pero sus hábitos de escritura, nunca. Sorin la adoraba. En nuestra vida pasada, cuando Niam sufrió congelación en invierno y lloró para no escribir, solo recibió severas reprimendas. Pero el notorio temperamento de la princesa Serapina a veces le granjeaba críticas. Algunos decían que si no fuera princesa, jamás sería digna de Sorin. Para su sorpresa, Sorin se levantó y dijo, pero el corazón de un niño es puro y sincero. En mi corazón. Es como un ser celestial que descendió del cielo. Una rareza en este mundo. Ahora que la conozco, todas las mujeres que he conocido parecen palidecer en comparación. Son simples mortales. Ganar el favor de una diosa. ¿Qué más podría desear? Su confesión conmovió a muchos. La princesa Serapina disfrutaba de todos los lujos y nunca tuvo que preocuparse por nada.
imperturbable ante las preocupaciones mundanas. Como una diosa. Fue precisamente porque una diosa así murió tan joven en su vida pasada que Sorin la apreciaba aún más. Una vez lo escuché. Sorin se arrodilló y masajeó con ternura el tobillo de la princesa Serapina. Princesa Serapina. Estaba cansada, cojeando como un cocato. Sorin no solo le dio un masaje en el tobillo, sino que también la cargó a la espalda. Caminando hacia el bullicioso mercado. Sorin. Siempre tan orgulloso. No le importaban en absoluto las miradas curiosas de los espectadores. Fue la princesa Serapina quien se sonrojó de vergüenza. Sus muestras de cariño superaron todo lo que había experimentado con Sorin en nuestra vida pasada. Unos días después. Llegó el concurso anual de arte organizado por la emperatriz viuda. Tras el concurso, las pinturas se subastarían con fines benéficos. Las ganancias se destinarían a ayuda humanitaria y donaciones benéficas. Esta era una forma común de que las personas con talento se hicieran famosas. Nunca se me dio bien administrar la casa ni ocuparme de asuntos familiares. Y sin hijos. No sabía cómo llevar una familia. Si no hubiera sido porque Sorin se casó conmigo en nuestra vida anterior. Podría haber acabado desatendido en casa de otro hombre. Lo único en lo que destacaba era en la pintura. Y había alcanzado cierta fama por ello en mi juventud. En mi vida pasada, usé una pintura de víctimas de la hambruna para ganar el primer lugar en el concurso. Esa pintura incluso se vendió a un alto precio a un misterioso noble que vestía un velo negro. Lo compré por 10.000 taels de plata. Fue una causa noble. Y había planeado volver a participar en la competición en esta vida. Tan pronto como llegué al lugar, escuché a la gente elogiar el arte. Alguien dijo. No esperaba que la princesa Serapina pintara una pieza tan preocupada por la gente común. Su pincelada no es algo que cualquiera pueda lograr. No. No, no. Lo más importante es el tema de esta pintura sobre la hambruna. La técnica es secundaria. Había malinterpretado a la princesa Serapina. Ella y Sorat Rulli son la pareja perfecta. Los elogios no pararon. Me acerqué a la multitud y miré hacia arriba. Allí. Colgando frente a mí. Era un cuadro que conocía muy bien. Era casi idéntico al que había pintado en mi vida pasada. La misma composición. Las mismas pinceladas hacia arriba. La única diferencia era que esta vez la firma del cuadro decía Princesa Serapina. Esta es la pintura que hice tras viajar al sur para encontrar a Sorin. Atravesando una zona azotada por la hambruna, Sorin había visto esta pintura en nuestra vida pasada. Además, a la princesa Serapina nunca le importó el bienestar de la gente, ni siquiera había visitado los barrios pobres de la capital. ¿Cómo iba a conocer la imagen de cuerpos hambrientos? La verdad sobre quién había pintado esto era evidente. Miré a Sorin. Nuestras miradas se cruzaron. No tenía intención de interrogarlo. Pero me lanzó una mirada de advertencia antes de volverse y decir en voz alta, el propósito de este concurso es benéfico. No centrarse en quién pintó la obra. Lo que importa es la pintura en sí. Y creo que la princesa Serapina comparte esta opinión. Intentaba decirme que me apartara y aceptara esta injusticia silenciosa. La multitud que había estado elogiando la pintura, ahora comenzó a elogiar el carácter de la princesa Serapina. La princesa Serapina evitó mi mirada por un momento, pero pronto se perdió en los elogios nunca antes escuchados. Una de las criadas. Presa del pánico. Dicho en voz alta. Señorita. Este cuadro es igual al nuestro. ¿Qué debemos hacer? No bajó la voz. Y otros oyeron sus palabras. Quienes admiraban la pintura se detuvieron un momento. Pronto alguien dijo, vi el cuadro de la princesa Serapina hace 3 meses en la Academia Nacional. Tenía problemas con cierta parte. Y Sorin tuvo que ir allí y pedirle ayuda. Copiar un cuadro es un acto de total desvergüenza. Sorin. Como era de esperar. Había cubierto sus huellas a la perfección. La criada. Frenética. Desenrolló el cuadro de mi cadáver hambriento delante de todos.
Nuestra joven no es así. Pero esto solo reafirmó la acusación de plagio en mi contra. El cuadro se había terminado esta misma mañana. Y la tinta aún estaba húmeda. Los murmullos y el desprecio de la multitud se hicieron cada vez más fuertes. Algunos incluso me señalaron, maldiciéndome por desvergonzada. Las nobles mujeres que me son familiares, que una vez fueron mis conocidas, se distanciaron rápidamente. No querían que los asociaran conmigo. La criada se sonrojó. Y ella intentó defenderme débilmente. Si no hubiera vivido ya una vida, me habría mortificado la escena. Deseando desaparecer en el acto. Después de un rato, Sorin fingió generosidad y habló. Todos los pintores comparten la misma compasión. Es comprensible que uno pueda extraviarse en la búsqueda de fama y dinero. No hay necesidad de ser demasiado duro con ella. La multitud se resistía a dejarlo pasar. Pero al ver a Sorin comportarse con tanta magnanimidad y negarse a pedirme cuentas, no tuvieron más remedio que elogiar a la princesa Serafina. De repente sonreí. Sorin. Pero veo claramente mi nombre en el tuyo. No, el cuadro de la princesa Serafina. Alguien preguntó. ¿Cuándo? ¿Será que te han descubierto y ahora estás desahogando tu ira diciendo tonterías? Lo ignoré. Justo entonces mi punto al así. Las doncellas de la emperatriz llegaron a recoger mi participación en el concurso. A la vista de todos. Le pedí a la criada que guardara el cuadro del cadáver hambriento. Solo entonces la criada se dio cuenta y accedió con gusto a mi petición. Se giró y llamó a un sirviente. El sirviente trajo con cuidado 10 rollos de pinturas. Si estamos haciendo caridad, habiendo cumplido mi deseo. Cuanto más, mejor. Había perfeccionado mis habilidades pictóricas tras una segunda vida. Durante los 5 años que esperé a Sorin, no tuve otra cosa que hacer que pintar. Creé más de 1000 obras. Y hoy solo traje 10. Los maestros consagrados no vendrían a robarme el protagonismo. Y los participantes eran todos jóvenes académicos. Habían seleccionado cuidadosamente 1 o 2 cuadros para traer. Alguien susurró. ¿Será que uno planea ganar por cantidad? La doncella de la emperatriz parecía preocupada. Cuando sea qué. Más sí. Esta cantidad de pinturas podría ser. Respondí, que mi sirviente se los entregue a la emperatriz. Si no le gustan, me los llevo. Después de pensarlo un momento asintió. Algunos seguían susurrando. Pero no notaron que la expresión de Sorin se había vuelto algo compleja. La multitud esperó un buen rato. Pero por mucho que esperaron, la emperatriz nunca me devolvió el cuadro. Comenzó la competencia. En el panel de jueces. Además de la emperatriz, había varios maestros respetados de caligrafía y pintura. La emperatriz me dirigió una mirada de aprobación. Los maestros también me miraron con cariño. 2 de ellos fueron mis maestros en mi vida anterior. El primer tema que se mencionó fue Los cadáveres hambrientos, firmado por la princesa Serafina. El público jadeó al unísono. Uno de los jueces dijo, la pintura de la princesa Serafina tiene un profundo significado. Aunque la técnica es algo inmadura, tras debatirlo, hemos decidido por unanimidad que merece el primer puesto. Lo fue. Después de todo, el cuadro que había vendido en mi vida anterior. Y ahora llevaba la firma de la princesa Serafina. No fue sorprendente que ganara el primer lugar. La princesa Serafina levantó la barbilla con orgullo. Me lanzó una mirada triunfal. Alguien insinuó, pintura de la princesa Serafina es abierta y de mente abierta. A diferencia de algunas personas que roban a escondidas e intentan plagiar. Y se niegan a admitir sus errores. Es realmente desagradable. Sorin relajó sus labios apretados. Parecía aliviado. Pero entonces dejó escapar un suspiro apagado. Sorin vio el segundo. Tercero. Cuarto. 10º lugar. Una pintura representaba un magnífico palacio con vastos ríos y montañas. Otra lo retrataba todo, lleno de tristeza.
Ríos que fluían con sangre. Un tercero mostraba el vasto desierto y la puesta de sol. Del segundo al 10º lugar. La pincelada y la composición fluían como nubes y agua, creando un estilo único. Cada obra estaba firmada por. Cuando la sala quedó en silencio. La expresión tranquila de Sorin finalmente se quebró. Después de esto, mi nombre como artista quedó verdaderamente consagrado. Era incluso más famoso que en mi vida anterior. Al tomar asiento, la sala estaba tan silenciosa que se oía un ruido sordo. Los maestros elogiaron mis pinturas. Con mis habilidades. ¿Por qué tendría que plagiarla? Todos sabían la verdad. Sus miradas iban de la princesa Serafina a Sorin. El rostro de Sorin estaba tan oscuro que parecía agua. La emperatriz había oído susurros de su doncella. Probablemente informando del absurdo anterior. Miró a la evasiva princesa Serafina. Y todo quedó claro. Princesa Serafina. Incapaz de soportar las miradas, empujó a Sorin a un lado con ira y huyó. La emperatriz jamás permitiría que la familia real quedara mal. Sugirió iniciar la subasta. Como una forma de encubrir sutilmente las falsas acusaciones de plagio en mi contra. No dije nada más. Aunque no quisiera dejarlo ir, no podía hacer nada. Sorin había plagiado el trabajo de mi vida pasada. Y no tenía pruebas. Pero la verdad era clara para el corazón del pueblo. Y no me habían hecho ningún daño. Sin embargo, la subasta que se avecinaba fue aún más sorprendente. El cuadro Cadáveres hambrientos seguía siendo objeto de pujas elevadas por parte de varios comerciantes adinerados coleccionistas de pinturas. En un abrir y cerrar de ojos. El precio alcanzó 1000 fichas de plata. En mi vida anterior. El cuadro finalmente se vendió por 10.000 y azulejos. Esta vez podría ser incluso más caro. Era la oportunidad perfecta para demostrar lealtad a la familia real. Pero curiosamente cuando el precio alcanzó las 3000 fichas. No hubo más aumento. Instintivamente miré hacia una esquina. Recordé. En mi vida anterior, un hombre de negro con capucha estaba sentado allí. Su atuendo era extraño. Y se había cubierto el rostro con un paño negro. Aún así fue extremadamente generoso con su puja. Fue él quien elevó el precio de mi cuadro a 10.000 piezas. Mientras me preguntaba, el cuadro Cadáveres hambrientos de la princesa Serafina se vendió por 1200 azulejos. Ahora era el momento de pintarlo. En ese momento una voz familiar sonó de repente a mi lado. Dijo. 10.000 azulejos. Mis cuadros se subastaron rápidamente. Cada uno se vendió por 10.000 azulejos. El hombre que los compró era la figura vestida de negro a mi lado. La emperatriz viuda lo miró significativamente. No pude evitar mirarlo varias veces. Parecía haber percibido mi mirada. Su postura se endureció ligeramente, tornándose incómodamente rígida. Tras comprar mis obras, se marchó apresuradamente. Caminando con paso rápido. A zancadas competentes. Lo perseguí. No me di cuenta de que Sorin me observaba de cerca desde atrás. Estaba distraído al gritar, «Señor, espere por favor». El hombre frente a mí era alto y aplomado. Su ropa negra no ocultaba sus hombros anchos ni su cintura estrecha. Al oír mi llamada, en lugar de detenerse, aceleró el paso. Sus largas piernas se movían tan rápido que no pude alcanzarlo. Incluso después de correr 2 pasos. Oh, no. Di un pequeño giro y caí al suelo. El hombre vestido de negro dudó un momento. Al comprender la situación, se me ocurrió un plan. Dejé de intentar levantarme y fingí dolor a propósito. Dije, me duele muchísimo. Se dio la vuelta rápidamente y corrió a revisar mi lesión. Pero no vio ninguna herida. Encontró mis ojos estudiándolo. Llenos de picardía y burla. Lo entendió de inmediato. Y su rostro se sonrojó de vergüenza y rabia. Cuando estaba a punto de levantarse e irse, dije. La última vez que me salvaste. Fuiste tú. ¿Verdad? Sus pupilas se estremecieron.
El pánico se reflejó en sus ojos. Tras un breve silencio, bajó la voz y respondió. ¿Y qué si fuera yo? Expresé mi gratitud. Siempre quise agradecerte como es debido por salvarme la vida. Sin ti, habría estado en problemas. Aunque se ocultó la mitad inferior del rostro, aún podía ver el rubor extendiéndose por la piel visible. Estábamos lo suficientemente cerca como para notar claramente cómo se movía su nuez. Mientras tragaba saliva nerviosamente. ¿Cómo me lo vas a agradecer? Sonreí. En cuanto sonreí, parecía que quería escapar otra vez. Con mi prisa. Le agarré la capucha y me acerqué a sus ojos. Que eran tan inocentes como los de un cachorro. ¿Qué quieres? Podía oler el incienso en su ropa y vi sus largas y definidas pestañas temblar rápidamente. Flores de durazno caían de las ramas. Cayó sobre las mangas oscuras de su túnica. Al instante siguiente retrocedió de repente. Casi me tira al suelo. Parecía enfadado. Su tono era mucho más serio. ¿Cuándo? Que yo sepa, ya estás comprometida. Me levanté lentamente y me sacudí el polvo de la falda. Él me miró fijamente. Su respiración era irregular. Como si me reprendiera por mi frivolidad. Sin embargo, su piel expuesta estaba sonrojada. Como si yo fuera quien lo estuviera molestando. Pero lo único que quería era que dejara de andar a escondidas. Al fin y al cabo, es ley. Pero, Alteza. Que yo sepa, mi prometida eres tú. El príncipe actual tiene un hermano menor que comparte madre. Sin embargo, hace años, este estimado principito se sacrificó para salvar al príncipe mayor. Tomó un cuchillo que estaba destinado a él. La hoja le atravesó la parte inferior del rostro. Casi lo decapita. Aunque sobrevivió, quedó desfigurado. Después. Se aisló. Rara vez aparecía en público. Recordé nuestras interacciones en la vida pasada. Eran pocos. Un recuerdo fugaz surgió de mi infancia cuando entré al palacio y oí a alguien llamarlo monstruo feo. Una vez me encontré con el niño escondido en una roca hundida en el jardín. Me impactó la horrible cicatriz que le cruzaba la cara. Instintivamente intentó huir. Pero lo agarré del brazo. Le di mi pañuelito. Bordado con flores de durazno. Las palabras de los niños siempre eran tan directas y hirientes. Dije. Puedes usar esto para cubrirte la parte inferior de la cara. Así. No asustarás a nadie. Eso. En retrospectiva. No parecía una razón para que yo le gustara. Quizás era porque ambos éramos marginados de familias prestigiosas. Uno estaba desfigurado. La otra se había convertido en solterona por las circunstancias. Después de ese banquete oí que la princesa Serafina discutió con Sorín. Ella lo culpó por humillarla. Curiosa. Lo abofeteó delante de los sirvientes. Sin importarle su dignidad, poco después se reconciliaron. Sin embargo, quizás el destino le estaba jugando una mala pasada. Quizás la princesa Serafina aún era joven. Y su fascinación llegó rápidamente. Pero también se desvaneció con la misma rapidez. El recién nombrado erudito principal bajó una cometa de un árbol para ella. A finales de la primavera, el corazón de la princesa Serafina se desaceleró por un instante. Sorín presenció esta escena. En nuestra vida pasada, la princesa Serafina le confesó su amor a Sorín varias veces. Solo para ser rechazada cada vez. Cuanto más la negaban, más inquieta se ponía. Pero una vez que consiguió su afecto, ya no parecía importarle mucho. Sorín estaba furioso. Tras haber guiado a través de vidas. Cuando se enojó, la princesa Serafine casi lloró en el acto. Corrió de vuelta al palacio. Le pidió al príncipe que se retractara del compromiso y le dijo que ya no quería casarse. El orden del palacio podía cambiar en un instante. Pero el príncipe jamás lo aceptaría. Sorín también se disculpó con la princesa Serafina, prometiéndole que nunca volvería a enojarse con ella. Tuvo que esforzarse mucho para calmar a la princesita consentida.
Al mismo tiempo, empezaron a llegarme más invitaciones a banquetes. Familias distinguidas me invitaron a intercambiar técnicas de pintura. Pero, curiosamente, cada vez más hombres empezaron a pedirme matrimonio. Muy poca gente sabía de mi compromiso con el príncipe Simón. Escuché al casamentero hablar con suavidad. Uno de los hombres que vino a proponer matrimonio dijo: Wynne tiene un talento excepcional. La admiro mucho. Aunque sea mayor, creo que su carácter es más estable y adecuado. Tengo hijos. Y creo que será una excelente tutora para ellos. Resultó que buscaba una tutora que no necesitara dote. Antes de que pudiera terminar, mi padre ya lo había echado. No fue el único que vino a preguntar. Aunque mi padre no aprobaba ninguno de ellos, eso no le impidió presumir y alardear de ello con orgullo durante ese periodo. Sorin volvió. Pero esta vez no me interesaba. Mi criada lo rechazó. Vino 3 veces seguidas. Y yo lo rechacé 3 veces. Pero no me lo esperaba. Confiando en los recuerdos de mi vida pasada, encontró la pequeña puerta más cercana a mi patio. Sobornó a los sirvientes que usaban la puerta y entraron a escondidas. Cuando lo vi, con esas cejas y ojos familiares, mis emociones eran complejas. Había pasado toda una vida con Sorin. Y aparte de la tela de seda roja en el templo, nunca había cometido un error en esta vida. Sin embargo, me lastimó repetidamente. Recuerdos que creía haber olvidado resurgieron. El 5.º año de nuestro matrimonio. Una vez, a petición mía, viajó decenas de kilómetros durante la noche para encontrar el mejor lugar para hacer pasteles de flor de durazno. El 10.º año de nuestro matrimonio. Najim me rogó que lo dejara dormir conmigo. Y aunque tenía el sueño ligero, no soportaba negarme. Todas las noches Sorin me llevaba en silencio a la habitación después de que Najim se hubiera dormido. El 15.º año de nuestro matrimonio. Sorin, quien tenía gran poder e influencia. Todavía me inclinaba y sonreía humildemente a personas de rango inferior para encontrarme con dinero antiguo. Todos esos momentos eran hermosos recuerdos. No podía entender por qué. Solo sabía que nuestros destinos habían terminado. Y no había necesidad de entender más. En ese momento, Sorin me dijo: ¿cuándo? Para ser honesto, el cuadro de ese cadáver hambriento fue hecho para la princesa Serafina. Fue una escena que vi en un sueño. Y no sé por qué se parece tanto a tu cuadro. La princesa Serafina. De niña, quería hacerse un nombre. Así que me pidió que se lo pintara. Es culpa mía. Por favor, no me lo guardes rencor. Lady Wynne. Este razonamiento parecía tener sentido. Pero no lo creí. Si todo se basara en su sueño, ¿cómo pudo pintar mis cadáveres hambrientos de forma tan parecida? ¿Cómo pudo? A tan temprana edad. ¿Ascenso al poder en la corte? El cálido. El anciano Sorin que recordaba empezó a desvanecerse. Reemplazado por el joven. El ambicioso Sorin que me precedió. Lleno de intrigas. Culpó de todo a la princesa Serafina. Un sueño fugaz. Y el corazón de la gente ya había cambiado. Él también. Había cambiado. Una y otra vez. Sorin dijo. Wynne, qué suspiro tan bajo. Te entendí mal. No lo sabía. ¿Aún tengo la oportunidad de conocerte bien? Su expresión era cautelosa. Pero no podía ocultar la confianza en sus ojos. Parecía haber decidido que aún sentía algo por él. Lamentablemente, no lo había cumplido. No renegué del pasado. Pero ya no anhelaba un futuro con él. Me sequé con calma la lágrima del rabillo del ojo y sonreí. No hace falta que me conozcas de nuevo. Ya nos conocimos en una vida pasada. El patio estaba en silencio. Las flores de albaricoque florecían en todo su esplendor. Se desprendían de las ramas. Evitando con suavidad al hombre que había estado aquí incontables veces, en esta vida y en el pasado, Sorin me miró. Abrió la boca. Pero no emitió ningún sonido.
Parecía no querer creerlo. Para aceptarlo. Pensó en el pasado. Considerando nuestra conexión en esta vida. Lo observé en silencio. Mi expresión era indiferente. Después de un largo rato. Por fin habló. Su voz ronca y temblorosa. 5 años atrás. Cuando apareciste frente a mí. ¿Ya estabas? Asentí. El rostro de Sorin se puso pálido. Se dio cuenta de que lo había estado esperando. Pero después de 5 años, lo que esperaba era la noticia de su propuesta de matrimonio a la princesa Serafina. Sus labios temblaban. Como si quisiera decir algo. Pero no le salieron las palabras. No tuve paciencia para seguir conversando con él. Llamé a la criada para que lo acompañara afuera. Antes de que se fuera. Dije, te deseo una vida llena de felicidad con la princesa Serafina, Sorin. ¿Quién había guardado silencio hasta ahora? De repente se agitó. Se defendió. No es eso. Mi relación con la princesa Serafina no es romántica. Me siento culpable por mi vida pasada. Tuve la oportunidad de salvarla. Pero la dejé morir lejos. No soporto volver a ver un final así. Negué con la cabeza. Me parecía ridículo. Si se casaba con la princesa Serafina. No necesitaría entrar en el sistema de consortes reales. Pero mientras se mantenga la relación entre ambos países, incluso si la princesa Serafina se uniera. No sería más que un cambio. ¿Acaso planeaba casarse con todas las mujeres? No estaba de acuerdo con Sorin. Pero mi expresión lo hizo malinterpretar. De repente se iluminó de alegría. Sus ojos brillaron. ¿Cuándo? Todavía te importo. Si no te gusta la princesa Serafina, me aseguraré de que no vuelva a aparecer ante ti. Puedo prepararte una casa. Y cuando llegue el momento, te pediré un puesto de concubina. Antes de que pudiera hablar, la criada dejó escapar un suspiro. Incapaz de soportarlo más. Gritó furioso. Mi señora ya tiene al mejor prometido. Y a Sorin. Deja de decir tonterías. Sorin no lo creyó. Dijo. Me esperaste 5 años. No creo que me hayas perdido la esperanza. Sus emociones se encendieron cuando apartó a la criada y me tomó de la mano. Retrocedí rápidamente. Él, al ver mi reacción, no se enojó. En nuestra vida anterior compartimos una relación armoniosa. Envejecimos juntos. En esta vida y en la siguiente siempre serás la persona más importante de mi corazón. La princesa Serafina no te puede superar. Una vez que garantice su seguridad, no tendré nada más que ver con ella. Lo miré. Mi mirada firme. Sorin. ¿Crees que lo creería? Habiendo vivido otra vida. Lo observé en silencio mientras recorría el mismo camino. Ya entendía sus pensamientos. Era de origen humilde. Y aunque talentoso para cuando alcanzó las más altas esferas del poder, ya no era joven. Nunca experimentó el orgullo ni la prisa de la juventud. Al final, siguió siendo orgulloso. Sin querer. Y en esta vida eligió el camino que mejor conocía. En lo que era más hábil. Quería compensar sus arrepentimientos de su vida pasada, ya fuera en su carrera o en el amor. En su vida pasada, me tuvo como esposa una mujer dulce y talentosa. Y en esta vida. Quería probar a la caprichosa y temperamental princesa Serafina. La mentira de haberle salvado la vida fue suficiente para engañarse a sí mismo. Tomó los logros de otros. Probó su dulzura. Y ahora quería arrebatarme el mérito usando a la princesa Serafina. Si no tuviera otras obras que presentar, mi reputación ya estaría arruinada. Clavada en el pilar de la vergüenza. ¿Alguna vez me había considerado? No, todo era por su propio bien. Me di la vuelta para irme. Soran aún quería decir algo. Pero los sirvientes a quienes mi padre había informado, lo detuvieron. Más tarde Soran vino unas cuantas veces más. No venía con las manos vacías. Siempre traía regalos.
Eran cosas que me habían gustado en mi vida anterior. Pero mi padre los despidió a todos, acompañados por los sirvientes. Soran no se enojó. En cambio, le dijo con calma a mi padre, cuando me esperó durante 5 años. Ahora. A los 21. Casarse conmigo es la mejor opción para ella. Enfurecido, mi padre le lanzó una escoba a la cabeza. La criada quiso recordarle que ya estaba prometida al príncipe marinero. Pero mi padre la detuvo. Se giró y sonrió con picardía. Les ordenó a todos que dejaran de mencionar el asunto. Tenía una sorpresa reservada para Soran. El día de la sorpresa llegó pronto. Príncipe marinero. Quien nunca había comparecido ante la corte. Llegó con una gran procesión de dotes. Por estos años. No se había involucrado en política. Prefirió centrarse en los negocios. Mi padre. Por culpa y confianza. Le había dado muchas comodidades. Incluso le había regalado algunas propiedades privadas. Ahora bien, no era exactamente tan rico como una nación. Pero sin duda era famoso entre los ricos. Por supuesto. Fue bajo un alias. Pudo actuar con tanta generosidad gracias a su habilidad. Este golpe para Soran fue un despertar repentino. La noche antes de la boda. Fue la última vez que vi a Soran. Se dice que la princesa Serapina, tras enterarse de las repetidas visitas de Soran recientemente, se enfureció tanto que fue al palacio a solicitar la anulación de su compromiso. El emperador estaba bastante preocupado y llamó a Soran para preguntarle si era cierto. Soran respondió que se había acercado a mí únicamente para intercambiar técnicas de pintura. Desde la última competición. Había admirado mucho mis habilidades. Su tono era muy directo. El emperador lo miró. Sin saber si creerle o no, la princesa Serapina lloraba sin parar. Sus sollozos le causaban dolor de cabeza. Fue entonces cuando Soran, aparentemente arrepentido, dijo: mis acciones fueron realmente deficientes. Y la princesa Serapina merece al mejor hombre. Yo no soy digno de ella. Si su majestad desea anular el compromiso, obedeceré. Sus palabras dieron la impresión de que él era el perjudicado. Pero al emperador ya no le importó. Suspiró aliviado y aprovechó la oportunidad para cancelar el compromiso. Soran vino corriendo esa misma noche para contármelo. La respuesta que recibió fueron las puertas cerradas de la finca Wynn. Al día siguiente una procesión de 16 kilómetros vestida de rojo nupcial. Con tambores y gons. Me casé con el príncipe marinero. Irónicamente. Hoy cambió su mascarilla habitual por una roja. Le quedó perfecto. Soran se mantuvo alejado de la multitud. Nunca se acerca a menos de 10 pasos de mí. Esto. De hecho. Cumplió su deseo de evitarme a toda costa. No lo miré ni una sola vez. Estaba demasiado ocupada yendo a la cámara nupcial. Fue un momento hermoso. El príncipe marino me levantó el velo. Y yo también. Se quitó la máscara. La profunda cicatriz de su rostro se había desvanecido con los años. Se extendía desde la mandíbula hasta la prominente nariz. Ciertamente no era agradable a la vista. Pero a la luz de las velas rojas, sus rasgos afilados parecían los de un demonio con cara de jade. Había algo singularmente impactante en él. No pude evitar tocarlo suavemente. Sentí el temblor bajo las yemas de mis dedos. Temblaba incontrolablemente. Un pequeño pañuelo se le cayó del pecho. Había una pintura de una flor de durazno. Me quedé paralizado por un instante. Después de un instante. Sonreí y dije, por cierto. Mi querido esposo. ¿Cómo te llamas? El final de la historia principal. Epílogo. Muchos años después. Mi esposo y nuestra hija Uppola fueron juntos al templo a orar por bendiciones. Uppola se parecía mucho a Niam. Le conté que había tenido una hermana mayor. Lo recordaba profundamente y siempre me pedía que le comprara un extra de todo. Para que pudiera guardárselo a su hermana. Esta vez en el templo.
Después de ofrecer incienso. La oí decir claramente. Le pidió a su padre que lo escribiera en una tela roja. Niam. Hermana Aprila, te extraña mucho. Estoy dispuesta a compartir toda mi felicidad contigo. Ahora, papi, tienes que reescribirlo. La mitad es muy poco. Ya tengo 8 años. Y he sido más feliz que Niam durante 8 años. Se la daré. Se la daré. Mi esposo esperó pacientemente mientras ella contaba con los dedos. Entretanto, él también escribió lo mío. Le eché un vistazo. Fue muy decisivo. Solo deseaba mi salud y bienestar. Ni una palabra sobre él. Después de 10 años de matrimonio y con un hijo de 8 años, seguía avergonzándose con tanta facilidad. Bajo mi mirada. Rápidamente ató la tela roja al árbol y regresó. Fingiendo que nada había pasado. Sin dejar de ayudar a Aprila con su escritura. Contemplé el árbol milenario. Y por primera vez en mucho tiempo pensé en un viejo conocido. Sorin había fallecido hacía muchos años. Falleció antes de la boda de la princesa Serafina. La princesa Serafina lo culpó de romper el compromiso. Y en un ataque de ira, lo embistió con su caballo. Nunca lo salvó. Fin. Año 1980. Acababa de llegar al complejo cuando la amante de Ethan vino a causar problemas. Y le dio una bofetada. Esa vez, lo perdoné. 6 meses después, vi a Ethan junto a una mujer embarazada en los grandes almacenes. Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían engañado. Corrí hacia allá en un ataque de ira. Pero Ethan me dio una patada fuerte. Esa misma noche. Me tapó la boca con una almohada. Su voz era áspera al ordenar. Finge que no sabías nada. O encontraré la manera de lidiar contigo. Por el bien de la supervivencia. Asentí con desesperación. Al día siguiente lo denuncié. Y lo castigaron. Me guardaba rencor. Me envenenó después. Cuando volví a abrir los ojos. Regresé el día que llegué al complejo. Ya no me importaba alguien que no me quisiera. Ethan. Esta vez destruiré todo lo que tienes. Paso a paso. Sophie se quitó la bufanda del cuello. Las marcas rojas en su piel clara eran evidentes. ¿Lo viste? Mientras estabas ocupada con tu viaje en tren y la emoción. También pasamos la noche juntos. Se acarició el vientre. Ethan ya ha plantado una semilla aquí. Respondí con frialdad. Felicidades. Se quedó atónita por un momento. Ella esperaba que perdiera el control. Que me enojara. Pero eso solo la haría parecer aún más lamentable. Más adorada. Pero la había lamido hasta la muerte en mi vida pasada. ¿Y ahora? Ya no sentía nada por él. Invité a Sophie a entrar. Y cuando Ethan la vio, sus ojos se iluminaron. ¿Qué haces aquí? Sophie. Sin rodeos. Lo dije con voz dulce. Te extrañé. Así que pensé en venir a verte. Ethan me miró rápidamente. Esto es ridículo. Amy es mi prometida. Sophie. No estaba dispuesta a ceder. Siguió enfatizando su vínculo y el hecho de que ya habían tenido intimidad. Ethan estaba furioso. Levantó el brazo como si fuera a abofetearla. Extendí la mano para bloquearlo. Pero la bofetada me dio con fuerza en el brazo, dejándolo rojo e hinchado. Los ojos de Ethan brillaron de sorpresa y con un toque de culpa. ¿Por qué te estás poniendo en el camino de que te golpeen? ¿Qué clase de hábito tan extraño es ese? En mi vida pasada, me había abofeteado con tanta fuerza. Y le creí cuando dijo que cortaría lazos con Sophie. Pero más tarde. Cuando los encontré de compras. Sophie, embarazada, estaba a su lado. Me di cuenta de que todo había sido una actuación. Ethan y yo estábamos en un matrimonio contractual. Porque mi abuelo había salvado al abuelo de Ethan durante la guerra. Y entró por la explosión de una bomba.
Perdió una pierna. Por gratitud. El abuelo de Ethan arregló nuestro matrimonio. Le prometió a mi abuelo que su nieto me amaría toda la vida y sería mi refugio del mundo. No tenía padres. Sin familia. Y desde muy joven, esperaba con ansias el día en que me casaría con Ethan. Creciendo juntos. Tomados de la mano en secreto y prometiéndose un futuro. Él estaba destinado a ser más que un simple esposo. Pero familia. Un pariente. Pero entonces. De repente se puso a sotavento. Cambió. Me evitó y me pidió que hiciéramos viajes de negocios. Solo cuando el abuelo de Ethan enfermó gravemente regresó. Para cumplir su último deseo. Aceptó que lo acompañara y me casara con él en un buen día. Pero todo esto era solo mi propia ilusión. Esta vez. Ante la jactancia de Sophie. Lo soporté. Ya no me importaba a alguien que no me amaba. Te ayudé. Es fácil. Y destruiré todo lo que amas. Paso a paso. Sophie. Ethan la regañó. Retrocedía a regañadientes cada pocos pasos. La llamé. ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros? El rostro de Ethan mostró un destello de alegría. Pero luego frunció el ceño. Espera. Mis padres vienen pronto. Quizás no sea apropiado que se quede. Parecía saber que su relación era inapropiada. Pero ¿por qué cambió de opinión? ¿Será que el vínculo que compartimos de niños y el tomarnos de la mano en secreto fueron solo una ficción? Había prometido que no le importaría. Pero mi corazón seguía preguntándoselo una y otra vez. Exhalé lentamente. ¿Qué le pasa? Ethan se atragantó. Sophie se acercó felizmente. Enlazando su brazo con el mío. Emi. Eres tan generosa. No solo me defendiste cuando Ethan me abofeteó. Además, me dejas quedarme a cenar. ¿En serio? Creo que quiero ser tu amiga. Sonreí. Quizás podamos ser amigos de verdad. Ethan arqueó las cejas sorprendido. Sería genial que se hicieran amigas. Sophie hizo pucheros. ¿Qué? ¿Quieres que nos quedemos las dos contigo y compartamos un mismo marido? Eso no va a pasar. Ethan me observaba con recelo. Cuando vio que estaba ocupada haciéndome la teta, pareció confundido. Pero al menos estaba seguro de que no armaría un escándalo. Extendió la mano. Dudó un momento. Luego me acarició suavemente el pelo. Emi. Tómate tu tiempo. No te molestaré. Entraron en la habitación y cerraron la puerta con entusiasmo. Cuando llegaron los padres de Ethan, ambos salieron. Con la cara roja. El padre de Ethan. Un hombre serio y de alto rango. Tomó una escoba y se la lanzó a Ethan. Papá. ¿Qué haces? ¿Y si le pegas a Sophie? Eres un oficial de alto rango. Y estás pegando a una chica. ¿No te da vergüenza? Qué curioso. El padre de Ethan se quitó el zapato y corrió hacia él. Listo para golpearlo. ¡Qué hijo tan desleal! ¿Cuántas veces te he dicho que no tengas más tratos con ella? Estás casado. ¿Y aún no me escuchas? Ahora. Emi ha venido desde su pueblo para encontrarte. Para casarme contigo. Mira el desastre que has armado. No olvides la promesa que le hiciste a tu abuelo. Si sigues haciendo el tonto, tu abuelo nunca descansará en paz. Ethan no intentó esquivarlo. Recibiendo los golpes. Me señaló. Fue Emi quien insistió en invitar a Sophie a cenar. Papá. ¿Puedes dejar de golpear a la gente sin pensar? Seguro que tus subordinados están hartos de ti. Ten cuidado. O podrías ser degradado. La madre de Elton. No está dispuesta a golpear a nadie. Levantó el brazo. Mocoso. ¿Cómo te atreves a desear que degraden a tu padre? Sophie se quejó a gritos. Emi. ¿Vas a quedarte viendo cómo golpean a Ethan sin decir nada?
¿Por qué no admites que fuiste tú quien me invitó a cenar? Bajo la mirada de todos. Asentí. Tío, y ay. Tía. Fui yo quien le pidió que se quedara. Más gente. Mejor comida. Los padres de Ethan intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada más. Por supuesto. Eran los verdaderos padres de Ethan. Así que siempre lo apoyarían. Debían saber de la estrecha relación entre Ethan y Sophie desde mucho antes. Y si de verdad hubieran querido ayudarme, con la capacidad del padre de Ethan, podría haberse asegurado de que Ethan y Sophie no volvieran a verse. Entonces sonreí con suficiencia. Sophie sonrió. Y los padres de Ethan guardaron silencio. Murmuré algo sobre cocinar y me dirigí a la cocina. Al poco rato, estaban charlando animadamente. Parece que Sophie se había infiltrado en la familia Ethan hacía tiempo. Ya se había ganado la aprobación de sus padres. Si es que tanto la querían. Podrían haberme dicho simplemente. No soy de los que se aferran a nadie. ¿Por qué tenían que seguir arrastrándome? ¿Por qué me obligaban a aferrarme tontamente a un futuro sin futuro? Son unos codiciosos. Queriendo saldar una deuda de gratitud y al mismo tiempo cumplir sus propios deseos. Los avariciosos siempre se dejan llevar por sus propios deseos. Traje los platos. Y solo entonces se ofrecieron a ayudarme con los platos. Después de cenar, la mamá de Ethan le pidió que lavara los platos. Me tomó de la mano y me recordó repetidamente que yo era la futura nuera de la familia Ethan. Tu padre y yo solo te reconocemos a ti. Eres sencilla y decente. A diferencia de Sophie, que solo es una cara bonita. ¿De qué sirve ser guapa? Ethan aún es joven. En la flor de la vida. Cuando se canse, se dará cuenta de lo que vales. Asentí obedientemente y aproveché la oportunidad para pedir un trabajo. Uno de verdad. La sonrisa en el rostro de la madre de Ethan se congeló. Y ella me miró con una mirada interrogativa. La miré confundido. Tía. ¿No quieres que me quede? De repente se rió. Bien. Bien. ¿Tenías trabajo? Podrás quedarte aún mejor. Ethan se secó las manos al salir de la cocina. Su mamá lo detuvo. Tomé su mano y la mía. Y las junté. Ethan. Aunque Amy sea tu llave de colmillos, aún no estás casado. Así que no la intimides esta noche. Ethan se rascó la cabeza. Mamá. ¿De qué estás hablando? Sophie palideció de ira. Tía. Esta noche me acuesto con Amy. Esa noche. Sophie sí que me siguió a mi habitación. Fingió cambiarse de ropa como si nada. Incluso fingió no tener ni idea. ¿Vienes a preguntarme a propósito? Ay. Mira. Me he desgarrado la piel aquí. Me duele. Incluso en ropa interior. Me quedé sin aliento. ¿Estás embarazada? ¿Como si no pudiste haberlo roto? Se enfureció. Tú eres la que tiene un hijo. Luego dejó escapar un suspiro de alivio. Ella se burló de mí. Amy. Deja de fingir. ¿No sabes cómo pasó esto? ¿Cómo pasó? ¿Te rasguñaste? Sophie se sonrojó de vergüenza. ¿Qué tonterías dices? Me mordió. Incluso intentó presumir. La ignoré. ¿Qué? ¿Lo mordió un perro? ¿Acaso Ethan no es como un perro? No quiero hablar contigo. Sophie salió furiosa de la habitación. Naturalmente fui directo a la habitación de Ethan. Y no volví. La habitación tenía poca instalación de tuberías. Y oí crujir la cama. No sé cuánto tiempo pasó. Pero estaba medio dormido cuando vi que alguien entraba. Los pasos se hicieron más fuertes. Y resultó ser Ethan. Mi somnolencia desapareció al instante. Salí de golpe. ¿Qué haces? Me llegó la voz ronca de Ethan. ¿De qué tienes miedo? No me interesas. Solo quería preguntar.
¿Qué planeas?, repliqué. ¿A qué te refieres? Ethan suspiró con impaciencia. Eres muy lento. Definitivamente nos casaremos. Pero como puedes ver, tengo a alguien que me gusta. Aunque nos casemos, no estaré completamente entregado a ti. Asentí. Sí. Lo entiendo. Ethan se rió entre dientes. A mí sigue siendo como cuando éramos niños. Todavía te gusto. Bueno, qué mal. Te lo prometo siempre y cuando no causes problemas. Y mientras no te metas en mis asuntos con Sophie, me aseguraré de que tengas el puesto de la madre de Ethan para siempre. Sonreí felizmente. Bien, bien. Mientras pueda estar contigo. Ethan quedó satisfecho con mi respuesta. De repente se inclinó hacia mí. Casi me tocó la cara. No te preocupes. Después de casarnos, no te dejaré sola. Te daré todo lo que una esposa debe tener. También tendrás hijos que nos pertenecen a ambos. Es realmente ridículo. Él seguía siendo lo suficientemente arrogante como para creer todo lo que decía. Me detuve a pensar, esto era porque siempre lo había amado tanto. Por eso Ethan me creyó tanto. Así. Era mejor despejar cualquier duda, eso era lo que realmente importaba. Mi trabajo se resolvió rápidamente. Durante el día, trabajé duro para ganar dinero. Y por la noche seguía quedándome en casa de Ethan. Por supuesto. Conmigo allí. Sophie también se mudó. Fingiendo ser mi buen amigo. Todas las noches. Estaban uno encima del otro. Se comportaban con mucha ternura. Se notaba que lo estaban pasando bien. No bastaba con estar en la habitación. Ellos también tuvieron que salir. Una noche estaba medio dormido cuando oí el portazo, seguido de murmullos y gemidos. Al poco tiempo se mudaron a otro lugar. Mi presencia les facilitó mucho las cosas. Antes tenían que andar a escondidas. Ahora, era evidente. Qué gran oportunidad para que se metieran en líos. Al mismo tiempo, la fecha de mi boda con Ethan estaba fijada. Ethan se quedó como un espectador mientras yo dejaba todo en manos de sus padres. Sophie estaba muy celosa. Hacía pucheros y rabietas. Pero todo fue inútil. En cambio, Ethan la culpó por ser infantil. Sus palabras exactas fueron, ¿por qué no puedes ser tan obediente como a mí? El puesto de madre de Ethan solo te corresponde a ti. Ya te lo dije. ¿Lo olvidaste? Sophie estaba furiosa. Se golpeaba el estómago. ¿Y no quieres al bebé que llevo dentro? Ethan estaba encantado. La abrazó y la besó varias veces. Sí. Claro que lo quiero. Genial. Genial. Por fin voy a ser papá. Sophie. Te amo. Te amo tanto. Sophie entonces le propuso matrimonio. Entonces dejó escapar un suspiro. Sobre la boda. ¿Podríamos no celebrarla? No. Pero Amy y yo no nos registramos. Solo estamos haciendo el banquete. Pero para el mundo exterior. ¿Sigues casado? Ya les explicaremos más tarde. Sophie hizo pucheros. Bien. Entonces explícaselo tú mismo a los invitados. De acuerdo. Está bien. Lo que tú digas. Al fin, no cumplí mi obfie. Llegó el día del banquete de bodas. No tenía familia cercana. Solo mi vecina Emma. ¿A quién le gustaba seguirme? Sophie era mi dama de honor. Vestía de rojo. Lucía aún más deslumbrante que yo. Cuando los invitados llegaron y vieron a Sophie, se quedaron atónitos por un momento. Y me di cuenta de que yo era la novia. Regañé a Sophie. No había fracasado tanto. ¿No te da vergüenza? Soy yo quien se casa con Ethan. No tú. Ve a cambiarte. Abrió los ojos de par en par. No podía creer que yo, normalmente tan suave, la regañaría. No cambiaré.
No lo haré. Amy. No serás feliz por mucho tiempo. Estoy embarazada. Tomé una copa de vino y se la eché encima. Ve a cambiarte. Sophie dio un pisotón y se fue. Un teléfono, Ethan. Parecía desconsolado. Vi que el tiempo casi se acababa y la seguí. Yo estaba a punto de seguirla también. Pero la mamá de Ethan me detuvo enseguida. No tienes que ir. Deja que Ethan se encargue. Fue divertidísimo dejar que Ethan se encargara de Sophie. Cualquiera con los ojos bien abiertos podría imaginar cómo Ethan manejaría la situación, sin más que besos y abrazos. Pude ver claramente el cambio de actitud de la madre de Ethan. Y sabía que era porque Sophie estaba embarazada. Obedientemente, no lo seguí. Pero aún así encontré una oportunidad para que Emma se acercara a ver. Al poco rato, Emma regresó corriendo. Presa del pánico. Susurrándome al oído, hermana, se han juntado. Cerré la puerta desde afuera. No sigas con este matrimonio. Me levanté bruscamente, dirigiéndome hasta que llené mi insaciabilidad. Cerré los ojos. Y me desmayé. La novia se desmayó. La novia se desmayó. Rápido, rápido. Rápido. Ayúdala a ir a la habitación de al lado a descansar. Me ayudaron a llegar a la sala de descanso. Hola. Estoy teniendo una sesión completa. ¿Por qué está cerrada esta habitación? Ábrela. Ábrela. Rápido. No abre. La madre de Ethan dijo apresuradamente. Cambiemos de habitación. Abrí lentamente los ojos. Señalé. Y dije. Por favor. Está cerca. Y me siento muy mal. Solo necesito descansar. Le di un codazo a Emma. Y ella salió rápidamente a abrir la puerta. La cerradura giró. Pero la puerta no se movía. ¿Hay alguien dentro? ¿Por qué no podemos empujarla? Varios hombres fornidos irrumpieron y forzaron la puerta. Ethan y Sophie aparecieron ante mí. Ambos estaban sonrojados. Sophie tenía el pelo despeinado. Y para cualquiera con buen ojo era evidente lo que había sucedido. Sin embargo, ninguno de los dos dijo una palabra. Emma gritó presa del pánico. Cuñado. ¿Qué haces con otra mujer? ¿Qué hacen ustedes dos? ¿Por qué tienes la boca roja? Ustedes dos. Besado. Cuñado. ¿Cómo pudiste? Hoy se supone que es el día más feliz para ti y mi hermana. Los ojos de Ethan brillaron de pánico. Pero enseguida recuperó la compostura. Cállate. Sophie se burló. Solo eres una chica de campo salvaje. No tienes ni voz ni voto aquí. Sonreí con frialdad. Ustedes dos sí que son muy atrevidas. ¿Verdad, Sophie? Ya no tiene miedo. Se volvió hacia mí con arrogancia. Emma acaba de ser rociada con vino por nuestra encantadora novia. Vine aquí para desahogarme con Ethan. Está tan mal. ¿Quién nos encerró aquí? ¿Alguien lo suficientemente valiente como para admitirlo? Agarré la mano de Emma. Para evitar que hiciera algo imprudente. ¡Qué cobarde! Hacía cosas malas y no se atrevía a admitirlo. Ethan habló. Yo, Ethan, soy una persona recatada y honorable. Siempre hay gente que intenta hacerme daño. Hoy es un día especial para mí. Y no voy a discutir. Vamos. Se acercaba el buen momento. Parecía que el asunto se escondería bajo la alfombra. Eso era inaceptable. Una vez que se celebrara la boda, sería la esposa de Ethan para siempre. Y aún no estaba lista para eso. Me desplomé de nuevo. Me desmayé en el suelo. Solo entonces todos recordaron que me había desmayado. Y corrieron a ayudarme a sentarme en una silla. Mientras recordaba mi vida anterior. El daño que Ethan me había hecho al envenenarme hasta la muerte. No necesitaba ayuda para recordar. Y las lágrimas empezaron a caer.
No me casaré con él. Ethan corrió hacia mí. ¿Qué quieres decir?, grité. No me casaré contigo. Contigo. Ananan. Ethan me tapó la boca y me susurró al oído, cállate. O encontraré la manera de lidiar contigo. Sus palabras me trajeron recuerdos de mi vida pasada. La noche que lo pillé de compras con Sophie, embarazada, en los grandes almacenes. Esa noche. Él había hecho lo mismo. Me tapó la boca con una almohada. Casi me asfixia. Un sudor frío me cubrió la piel. Le pisé el pie y le di un codazo hacia atrás. Mi reacción fue intensa. Y Ethan me soltó. Menuda tigresa. Grité. ¿Lo vieron? Así es como me intimida a diario. Mientes. ¿Cuándo te he intimidado así? Él y Sophie llevan mucho tiempo juntos. Se abrazan por las noches. Incluso quieren que me una a ellos. Cuando me negué, me golpeó. Me aflojé la ropa y dejé al descubierto las cicatrices de mi hombro. Emma corrió inmediatamente. Hermana, no puedes dejar que nadie vea tu cuerpo. Ethan estaba furioso. A mí, estás diciendo tonterías. ¿Cuándo te he obligado a unirte a ellos? ¿Te has atrevido a quitártelo y que todo el mundo lo vea?, gritó Emma. ¿Qué intentas hacer? ¿Por qué no te lo quitas tú misma? Señaló a Sophie. Tú también. Adelante. Quítatelo y veamos si hay algo vergonzoso que ocultar. Aquí no tienes cabida para hablar. Ethan le dio una bofetada en la cara. Emma. Ya pequeña. Tropezó y cayó al suelo con fuerza. Sophie aplaudió. Bien hecho. Se merecía esa lección. Apreté los puños. Ayudé a Emma a ponerse de pie. Me arrodillé y grité. ¿Lo vieron? Ethan es un hombre que recurre a la violencia. Se atreve a golpear a una chica mucho más débil que él. Y me golpeó sin dudarlo. Ethan no esperaba que lo acusara de nuevo. Intentó abalanzarse sobre mí. Pero su madre lo detuvo. La madre de Ethan se acercó. Hablando suavemente. Amy. ¿Por qué intentas difamar a Ethan? ¿Para qué molestarte? Se equivocó al acostarse con Sophie en un día tan importante. Pero tú lo sabías. No. Déjalo estar. Haré que alguien le busque trabajo a esa niña. ¿De acuerdo? No. Eres una desagradecida. La madre de Ethan me apartó y me dio instrucciones. A todos. La novia está un poco sensible. Vámonos por ahora. Levanté la voz. ¿Qué pasa, Ethan? Solo porque me enteré de que tú y Sophie tienen una aventura. Me amenazaste. Golpéame. ¿Eres hombre, Ethan? Ethan estalló en furia. ¿Quién te golpeó? Yo no te golpeé. No lo hice. Me golpeaste. Y dejaste embarazada a Sophie. No lo hice. Solo niegas que me golpeaste. Pero no puedes negar el resto. Quería que todos supieran qué clase de persona era. La madre de Ethan sabía que le estaba tendiendo una trampa. Así que lo apartó rápidamente, instándolo a callarse. Basta. Cuanto más hablas, peor se pone. Vamos. Vamos. Todos. Vamos a cenar. En ese momento. El padre de Ethan. ¿Quién había estado entreteniendo a los invitados? Entró y dio una orden. Todos. No más charlas. Uno por uno, todos salieron. Emma gritó. No te vayas. No te vayas. El asunto aún no está resuelto. Ethan se burló. Ya está resuelto. Todos se fueron. Y Ethan y yo fuimos los últimos. Emma, te subestimé de verdad. ¿Crees que puedes chantajearme? Está bien. Te diré qué pasa si me traicionas. Agarró a Sophie y se la llevó a rastras. Ninguno de los dos quiso ocultar su partida.
En el escenario, Ethan se puso de pie. Sosteniendo el micrófono, dije solemnemente, quiero agradecer a todos los líderes, amigos y a mi familia por venir a mi boda. Como miembro de esta familia, siempre me he mantenido fiel a la sinceridad y a mí misma. Pero me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. No amo a Amy. Aún así, iba a casarme con ella. Esto no solo es faltarme al respeto a mí mismo, sino también profanarla. Mi abuelo tenía una gran deuda con el abuelo de Amy. ¿Por qué tenía que casarme con ella para saldarla? No quería. Y no estaba dispuesto. Luché. Me resistí. Pero al final. Era imposible. Hasta hoy. Por fin entiendo que no debía haber sido el primero en esta situación. Después de todo, el abuelo de Amy se rompió la pierna. Incluso saqué un cuchillo de detrás de él y se lo clavé en el muslo. Le daré una pierna a Amy a cambio. La madre de Ethan casi se desmaya del susto. Mi hijo. Eres un tonto. Eres tan tonto. El padre de Ethan. Con gran severidad. Dijo Amy. Este matrimonio se acabó. No sigas acosando a mi hijo. Por favor, vete. Miré el rostro pálido de Ethan. ¿Esto es todo? ¿Esto es todo? Ethan. ¿No te das cuenta de que si no fuera por mi abuelo, tu abuelo estaría muerto? Mi abuelo perdió un brazo. Pero tu abuelo resucitó a mi abuelo, una pierna y la vida. ¿Quién en tu familia, Ethan, pagará por esa vida? Ethan y su padre se quedaron sin palabras. Un mediador intentó convencerme de que lo dejara pasar. Ya que él no te ama, casarte con él solo te traería sufrimiento. ¿Por qué no aceptas una compensación y te vas? El líder de mayor rango en la sala habló. El padre de Ethan. Debes compensarla como es debido. Negué con la cabeza. Saqué un sobre del bolsillo y se lo entregué al líder. Por favor, encárgate de esto. Líder. Ethan sudaba profusamente. La sangre le manaba del muslo mientras cojeaba hacia mí. ¿Qué es esto que tienes? Deja de calumniarme. Líder. No le creas, líder. Estas son las cartas que nos escribimos Ethan y yo después de que establecimos nuestra relación. Aunque estábamos comprometidos, nos entendíamos de verdad. Pero él cambió de opinión. No quería separarse de mí. Y mientras fingía estar conmigo, tuvo una aventura con Sophie. Y ahora está embarazada. Saqué la grabadora. La había comprado con una fortuna. Y reprodujo la grabación. Las voces cariñosas de Ethan y Sophie llenaron la sala. El sonido hizo que todos en la sala se sonrojaran de vergüenza. Amy. Estás maquinando, BCH. Ethan se esforzó por acercarse. Pero apenas podía moverse. Cayó al suelo con un aullido doloroso. El rostro del líder se ensombreció. Señorita. Esto se manejará según las reglas. Así. La boda se canceló. Por mi relación con la familia Ethan. Mi trabajo se volvió tenso y pronto me despidieron. Emma me sugirió que regresara a nuestro pueblo con ella. Trabajar en el campo. Criar cerdos y gallinas podría ser divertido. Pero me negué. Después de ver un mundo mejor. Vivir una vida mejor. Ya no quería volver. Tampoco quería que Emma volviera. Ambos merecíamos un futuro mejor. Emma estuvo de acuerdo. Seguiré tu ejemplo. Encontramos trabajo juntos y asistimos a clases. Preparándose para los exámenes universitarios. El castigo de Ethan llegó rápidamente, él y Sophie fueron expulsados del registro familiar. Cualquiera con una mancha en su historial no podía seguir en la familia. Su lesión en el muslo tardó en sanar. Pero no pudo resistirse a tener intimidad con Sophie. Y como resultado, su muslo nunca sanó del todo. Al final, no tenía cura. Y cuando caminaba, nunca sabía cuándo le dolería de repente. En cuanto a mi compensación, era un asunto privado.
Pedí 100. 0 y después de mucho regateo. Quedamos en 50. 0 en aquel entonces. 50.000 era una cantidad considerable. Cuando Ethan me dio el dinero, estaba muy satisfecho. Amy. ¿Pasaste por todos estos problemas? Todos estos giros y vueltas solo por dinero. Si querías dinero, deberías habérselo preguntado a Cinder. No hacía falta tanto drama. Agitó el dinero delante de mí. Claramente complacido consigo mismo. No discutí con él. El dinero era lo que más importaba. TSK, HSK. Eres como un perro. Las palabras de Ethan no me enojaron en lo más mínimo. Después de recibir el dinero, lo tomé y fui a la oficina disciplinaria a presentar una denuncia. Durante mi estancia en casa de Ethan, también noté que en plena noche, la gente venía a entregar regalos y sobres. Aunque no sabía qué eran, lo documenté todo. Sin importar el departamento. Si alguien sale a medianoche, siempre quedan rastros. Con una investigación adecuada, todo saldría a la luz. La familia Ethan estaba acabada. Sobornar y aceptar sobornos estaba prohibido. No solo los expulsaron, sino que también tuvieron que devolver toda su riqueza ilícita y afrontar graves consecuencias. Casi me desperté de la risa mientras dormía. Emma me preguntó. Pero son 50. 0. Lo regalaste así como así. No te rompe el corazón. A mí no me rompió el corazón. Lo sentía por mi abuelo. Quien dio su vida para salvar al abuelo de Ethan. Pero al final, la familia Ethan conspiró contra mí. Preferiría no tener ese dinero si eso significaba ver a la familia Ethan afrontar las consecuencias que merecían. Estaba vengando a mi yo del pasado. Bajo los árboles del patio de la familia Ethan. Se desenterraron varias cajas de oro y antigüedades. El padre de Ethan fue ejecutado directamente de un disparo. Ethan estuvo involucrado y fue sentenciado a 20 años de prisión. Cuando Sophie vio que la oportunidad de oro se había desvanecido, inmediatamente quiso abortar a su hijo. Una madre burlona le rogó que se quedara con el niño. Sophie, quien una vez la llamó tía, con cariño, ahora estaba disgustado y frustrado. Incluso pelearon con violencia. No lo voy a aceptar. ¿A quién demonios le importa? Toda tu familia es una mancha. ¿Por qué me quedaría en tu familia? Aunque tuviera un hijo para la familia Ethan. Sería solo el descendiente de un criminal. La madre de Ethan recibió varias patadas y se desplomó en el suelo, sollozando desconsoladamente. Sophie fue a su habitación y encontró joyas de oro. La madre de Ethan rompió a llorar. No tomes eso. No lo tomes. Es mi dote. Es mío. Sophie la pateó de nuevo. Su cuerpo aún estaba fuerte por sus días en el departamento de arte. La patada hizo que la madre de Ethan escupiera sangre. Sophie se limpió la sangre. Asqueada. ¡Qué asco! Me lo llevo. Considéralo la compensación de tu familia. No solo me estoy recuperando de un pequeño confinamiento. Pero perdí mi trabajo. Y ni siquiera puedo ir a casa para que mi mamá me cuide. Tengo que contratar a alguien que me cuide. ¿Crees que este oro es suficiente? La madre de Ethan. Desesperada. Tirada en el suelo. Incapaz de moverse por mucho tiempo. En sus últimos momentos. Pensó en esa obediente. Una chica campesina bien educada. Si tan solo hubiera aceptado el matrimonio en aquel entonces y no hubiera dejado que su hijo causara problemas. ¿Habría sido diferente el resultado? Pero no hay duda. Sophie, que acababa de ser operada, fue arrestada en el hospital. Camaradas, se equivocaron de persona. No hice nada malo. Me acaban de operar. Soy paciente. No me trates así. Cuando se enteró de que había causado la muerte de alguien, quedó completamente confundida. No maté a nadie. Jamás haría algo tan malo. Pero cuando supo que la madre de Ethan había muerto, se quedó atónita.
Solo la pateé un par de veces. ¿Cómo murió? También se encontraron manchas de sangre de la madre de Ethan en Sophie. Y la evidencia forense reveló un infarto agravado por una patada violenta. Sophie estaba a punto de pagar el precio con su vida. Lloraba amargamente como si su mundo se derrumbara. Tú. La familia de Ethan. Me ha arruinado. El escándalo en torno a la familia de Ethan persistió durante mucho tiempo. Pero pronto quedó eclipsado por otro chisme. Emma y yo trabajábamos durante el día y asistíamos a la escuela nocturna por las tardes. Nuestras bases eran frágiles. Así que tuvimos que ir despacio. Si no lo conseguíamos el primer año, lo volvíamos a intentar al siguiente. Ahorramos un poco de dinero. Y en esta época, caminamos con valentía a la vanguardia del emprendimiento. Aunque empezamos con un pequeño negocio, un restaurante modesto, las ganancias eran constantes. Sobre todo por la noche. Cuando contábamos nuestras ganancias. Fue una experiencia increíblemente satisfactoria. Esa noche Emma y yo nos sentamos en las mecedoras. Comiendo sandía. Abanicándonos con una hoja de palma. Y contemplando las estrellas. Emma suspiró. Hermana, nunca pensé que podría ser jefa. Y mucho menos ganar tanto dinero. Solía pensar que me casaría pronto. Tendría hijos. Cuidar de mis suegros. Y esperar a que mi esposo llegue a casa todos los días. Pero ahora. Todo está tan bien. Yo. Sniff. Ella empezó a llorar. Me sentí igual de emocionado. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La vida de nadie sigue un camino fijo. Si quieres vivir de cierta manera, tienes que luchar por ello. Todo es posible. Mírame, estoy muy bien ahora. Y tú también puedes.